palabra en esta mañana en el libro de Génesis capítulo 14, hoy con un tema llamado unción de guerra. En la medida de que nosotros como cristianos podemos entender que nuestra vida aquí es muy distinta. Así que en el libro de Génesis capítulo 14 está el caso de Abraham cuando liberta a Lot. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 14º se rebelaron. En el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también el amorreo que habitaba en Azosemtamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron del rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y demás huyeron al monte, y tomaron la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la vida. Gracias por la oportunidad de estar hoy aquí, Señor, en tu casa, en el día que hemos destinado y consagrado para escuchar tu palabra, para aprender de ella, y para que tu Santo Espíritu nos revele a Jesús y nos pueda dar la oportunidad de poner por obra aquella palabra que recibimos en nuestros días, en nuestras semanas, en las circunstancias que nos enfrentamos, Señor. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias por esta iglesia, Señor, esta bendita iglesia tuya, Señor, una iglesia gloriosa conforme a tu evangelio. Y al estar aquí, Señor, en sencillez pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, y así lo recibimos. Amén y amén. Quiero mostrarle que la Biblia nos enseña que hay 4 reyes contra 5. ¿Sí se dio cuenta de esto? Son circunstancias y me gusta analizar los detalles. El número 3 en la Biblia nos está hablando de qué elemento. Nos habla del elemento de la Trinidad. 3 significa la perfección, 3 significa lo divino y hace referencia a Dios. Pero cuando se habla del número 4 para sus notas personales, el número 4 nos está hablando entonces acerca de otro detalle, y es de todo aquello que sigue a la revelación de Dios. Usted revisa en qué día creó Dios las cosas en el día 4. ¿Qué ocurre? Vaya a su Biblia, por favor. Libro de Génesis. En el día 4, ¿qué hace Dios? Usted revisa allí, en el libro de Génesis capítulo 1, encontrará ¿qué hace Dios en el día 4? ¿Qué hizo Dios en el día 4? ¿Qué hizo? Las lumbreras
Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, verso 14: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. La revelación de Dios, lo nuevo de Dios. El número 4 también nos habla de lo equilibrado. Un cuadrado perfecto trae 4 lados iguales, geométricamente hablando. Así que en el número 4 nos está hablando de otros nuevos comienzos, de una nueva estabilización para o por algo o para alguien. En esta ocasión, si regresamos a Génesis 14, estamos encontrando 4 reyes que están viniendo contra 5 reyes. Había pasado un tiempo y ahora se levantan todos estos hombres, y dice la palabra que estos reyes no eran cualquier reyes, no eran solamente caciques, eran ciudades muy prósperas, reinados que ya estaban abarcando muchos más lugares y que estaban siendo sumados en la cabeza de Kedorlaomer para atacar y generar unas nuevas naciones. No tenían contemplaciones, arrasaban con todo lo que encontraban y los volvían sus esclavos. Las pertenencias las perdían todos aquellos capturados, e iban las personas como esclavos. Así que en esta ocasión nosotros nos estamos enfrentando a que estos 4 reyes contra quienes luchó Abraham eran muy fuertes y muy poderosos. Ahora, otro elemento curioso es que Abraham se reúne de su casa, siervos de su casa, los nacidos en su casa. ¿Cuántas personas? 318. Levanta 318 hombres de guerra que son sus aliados, y se levantan y van en contra de todos estos reyes que se habían sumado, que eran mucho más que 318. La Biblia no registra la cantidad, pero eran muchos más que 318. Así las cosas, el escenario en el cual estaba inmerso Lot, porque había sido capturado, era terriblemente deplorable para él. No había escapatoria, había perdido sus bienes, había sido capturado, estaba en grande desventaja Lot, en una circunstancia familiar, en una circunstancia económica, en una circunstancia muy difícil. ¿En qué nos diferenciamos en estos tiempos? Aló. Muchas dificultades. Muchos hermanos han perdido sus empleos, muchas empresas han tenido que cerrar, y se han levantado reyes poderosos para atacar a los ungidos de Dios. Se han levantado pueblos y reyes espiritualmente muy fuertes para atacar a las familias, para atacar a los líderes. Pues se menciona que Lot era el líder de esta familia, de otra parte de la historia, que se había ido de los montes a vivir en el valle, en la ciudad de Sodoma. Había escogido un mal lugar para vivir, pero independiente de esto, era el líder de aquella familia y había sido capturado. ¿En qué nos diferenciamos hoy? Usted puede decir, no, tal vez soy soltero, pero usted es un líder donde está, porque ha sido escogido por Dios, y Dios no hace cosas sin propósito. Y cada uno de nosotros estamos enfrentados en las áreas donde estemos a retos, a guerras espirituales, solo que nosotros no nos damos cuenta o no queremos hacer ver nuestra vida espiritual. Todos los días hay una guerra espiritual a su alrededor, en su familia, en su trabajo. ¿No lo ha percibido acaso? ¿No se ha dado cuenta? El profeta le dijo: Señor, ábrele los ojos al siervo para que vea la circunstancia real en la que nos estamos moviendo. Hoy es grande necesidad que Dios abra nuestros ojos para ver las circunstancias en las cuales nos estamos moviendo.
Lot no se dio cuenta de lo que había decidido hasta que estuvo inmerso en la esclavitud. Había estado ya preso de estos reyes, iba esclavo. Así que 4 reyes se levantan como un equilibrio, entre comillas, hacia levantar el mal, porque estamos inmersos en una guerra espiritual. El libro de Efesios capítulo 6 nos enseña que nuestra lucha es contra ¿qué? Vamos al libro de los Efesios capítulo 6. Y dígame cuántos escenarios muestra, cuántas categorías. ¿Cuántas? ¿Cuántas son? 4. Qué curioso. ¿Cuántos puntos cardinales tiene la Tierra? 4. Y así le podría dar más ejemplos del número 4 alrededor de la Biblia. En esta ocasión, las palabras nos están enseñando que estos reyes, espiritualmente hablando, son jerarquías espirituales que vienen a atacar a la tierra, que vienen a tratar de gobernar el mundo y la creación de lo que Dios ya tenía planeado y tiene planeado para nuestras vidas. Usted y yo tenemos que darnos cuenta que estamos inmersos en una lucha espiritual. Usted como padre, por su familia, por sus generaciones, por sus destinos, por el destino y el trabajo y el don o ministerio que Dios le ha dado y que tenemos que desarrollar, pero estamos inmersos en una guerra espiritual. ¿Cuántos papás estamos peleando batallas por nuestros hijos? ¿Aló? ¿Y el resto por quién pelea? Y pelear por nuestros hijos no quiere decir que nuestros hijos estén locamente embadurnados en el pecado, no, pero los destinos de ellos están en peligro inminente. Y somos los padres los que estamos llamados a pelear por ellos, a abrir brecha por ellos. ¿Aló? Si no lo hace usted como padre, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Sabe por qué yo estoy aquí de pie? Gracias a Dios y su misericordia. Segundo, porque mis padres han orado incansablemente para que esté aquí. Y ahora es mi responsabilidad por mi nueva generación y será la de ellos por la siguiente. Porque Dios no llama a una familia, Dios llama a generaciones. Dios no llamó al pastor Dávila solamente a él. Él llamó a él, a su esposa y a sus hijas y a sus generaciones. Lo mismo ha hecho conmigo, lo mismo ha hecho con usted. Estamos inmersos en una guerra. Abraham estaba haciendo su tarea, se levantó un escenario de guerra. Lot no se dio cuenta en dónde estaba inmerso. Bajaron esos reyes, se enfrentaron, lo tomaron capturado, perdió todas las cosas y pareciera que todo estaba perdido. ¿Cuál es la reacción de Abraham? Vamos a la palabra, libro de Génesis. Verso 14. ¿Qué hace Abraham luego de que escapa uno de los que estuvo metido en la guerra, en esa opresión, y se libró y corrió a Abraham? ¿Cuál es la palabra que menciona ahí el verso 14? Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Y después qué hizo? Armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Este hombre está loco. Estamos diciendo que estamos viendo el tema de la unción de guerra. Primera cosa que nos tenemos que dar cuenta, estamos inmersos en una guerra espiritual siempre, todo el tiempo. Número 2, que estamos siendo atacados en todas las esferas de nuestra vida. Satanás no ha descansado, no va a descansar hasta el día en que quiera ver el plan cumplido. Lo que sabemos por la palabra es que será tomado, apresado y echado en el lago de fuego y de azufre. Finalmente derrotado, porque está derrotado conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso.
Pero en tanto llega ese momento para él seguirá haciendo guerra contra los santos. ¿No dice eso la palabra acaso? ¿No dice eso? Dice en el libro de Génesis que hicieron guerra. Y para estar en la guerra, no cualquiera puede estar en la guerra. Tiene que tener algunas características, tiene que tener determinaciones, tiene que tener actitud para eso. En esta ocasión Abraham no había peleado. Usted revise hacia atrás todos los pasajes de él y se va a encontrar con ese detalle. Pero al momento en que llegó a sus oídos las circunstancias de su pariente, al oírlo él se armó, dice la palabra. Oyó, armó, siguió y cayó, venciendo finalmente. La unción de guerra tiene en primera instancia la necesidad de que sus oídos estén abiertos a la voz del Espíritu Santo. Lot nunca la escuchó que venía una guerra sobre esa ciudad y nunca pudo salir de eso, pues no estaba atento a la voz del Espíritu Santo. Padre, madre, hijo, familia e iglesia, si no estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, la guerra vendrá y te tomará por sorpresa y entonces serás una presa en el lazo del cazador. Mas dadas sean gracias al Padre por su Hijo Jesucristo, que dice en el Salmo que Él nos librará del lazo del cazador. ¿Cómo? Porque estoy atento a la voz del Santo Espíritu de Dios para mi vida. Porque el avisado ve el mal y se aparta. ¿Y cómo es avisado? Siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios y escuchando la palabra que Él nos trae al corazón. Debemos abrir nuestros oídos espirituales para saber cuál es el camino por donde debemos seguir. Es mi oración diaria. Señor, guíame en el camino que debo seguir. Yo no quiero ir por otro camino distinto al camino que tú quieres que yo camine, que yo esté ahí. Y si pareciera torcerse, Señor, atráeme con cuerdas de amor y tuérceme el camino y vuélveme al camino recto. La voz del Espíritu nos hablará por la palabra de Dios. La voz del Espíritu nos hablará como la mañana cantan los pajarillos. La voz del Espíritu Santo nos hablará como cuando tú vas en el silencio más espectacular y ahí soplan los árboles. Pero tendrás que estar atento a la voz del Espíritu Santo. Si no escuchas a la voz del Espíritu Santo, estás en inminente peligro, al borde del abismo. Sansón, los enemigos sobre ti. La unción venía sobre él y librado era. Cogía a sus enemigos o quijadas de burros y acababa con sus enemigos. Pero el día que quiso hacerlo en sus propias fuerzas, sin escuchar a la voz del Espíritu Santo, Sansón, los enemigos sobre ti. Perdieron sus ojos. Perdió el pueblo aquel líder, aquel vengador, aquel Capitán América. Perdió el mundo espiritual un gran líder, porque no estuvo atento a la voz del Espíritu Santo de Dios. La importancia de escuchar, la importancia de estar atentos en ese oído. Últimamente me gusta más escuchar que hablar. ¿Qué tan bueno debe ser para nosotros? Un consejo de la palabra, porque en las muchas palabras hay error. Mas el sabio escucha. Abraham oyó que su pariente estaba prisionero. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué son las cosas que estás escuchando acerca de tu hija, tu hijo, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus negocios, lo que Dios está poniendo en tus manos? ¿Qué escuchas? ¿Sabe que el cuerpo habla por sí solo?
También me gusta observar mucho. Y si usted observa, las personas dicen, los entendidos en la materia, que el hecho de estar cruzado de tantas cosas es porque está siendo cerrado y no quiere recibir mucho. No lo digo por aquellos que cruzan sus brazos, no. Pero aquellos que mantienen su forma más relajada están atentos y perciben y quieren recibir algo más. El cuerpo habla por sí mismo. El espíritu también. ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando la palabra? ¿Estás escuchando la voz, la dirección del Espíritu respecto a aquello que necesitamos hacer o decidir? ¿O estamos obrando en nuestras propias fuerzas? Abraham, que era amigo de Dios, escuchó el clamor de aquel siervo que se había librado, se había escapado de esa muerte segura, de esa prisión segura, y vino a él, y él escuchó en su espíritu lo que tenía que hacer. El hombre que es espiritual, el hombre que tiene la unción del Espíritu, luego de oír, sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra está en él. Dice la palabra que él escuchó y armó a sus criados. El libro de Efesios nos enseña, y hablando del libro de Efesios y la armadura de cristiano, ¿cuántos elementos tiene? ¿Ya los contó? Hagamos un repaso entonces. ¿Cuáles son la armadura del cristiano? El libro de Efesios. ¿Cuántas? Abra su Biblia, cuéntelos con paciencia. Venimos a aprender la palabra, a escudriñarla. No hay por qué correr. Si usted lee la palabra entrará en su espíritu, la recordará, así sea electrónica. Libro de los Efesios dice la palabra, la armadura, ¿de quién? De Dios. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. ¿Cuántas partes tiene entonces? Están pues firmes, verso 14. Ceñidos vuestros lomos con la fe, con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomen el escudo de la fe, tomen el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la palabra de Dios. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuántas? 4. ¿Cuántas se le quedaron en el camino? ¿Cuántas? Y un elemento adicional dice, y sobre todo, si lo lee en su Biblia, orando en todo tiempo con oración y súplica, verso 18. Así que son 6 elementos que se colocan y un elemento con el cual se hace la acción de esas cosas que se ponen. 6 hablando de la humanidad que tenemos que cubrir, porque 6 es tipo de hombre. 7 elementos, o el elemento adicional que hace el número 7, que es de parte de Dios, y es el ámbito espiritual que lo podemos hacer. No es en otras fuerzas. Se le dijo a ti, oh Zorobabel, es con mi espíritu, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Estos tiempos, hablábamos en la reunión de liderazgo con el pastor Daniel y otros comentarios, y estos tiempos es donde el justo deberá vivir por la fe en realidad. Muchos han abandonado la fe porque no han sabido oír la palabra, y la fe no ha podido crecer en sus vidas, y al no poder crecer en sus vidas no tienen asidero, y al no tener asidero resbalan, se van. Abraham oyó y enseguida se armó, como un granjero o un agricultor o un hombre que mantiene unos animalitos se puede armar. ¿Ha pensado en eso? Los hombres que venían a la guerra sabían que tenían que ir no con palos. Ellos sabían con qué elementos iban a la guerra, ¿o no? O cuando usted piensa en guerra, piensa en servilletas. Cuando usted piensa en guerra, ¿qué elemento viene? ¿Qué imagen viene a su mente? ¿Una espada?
¿Comprende lo que quiero mencionarles? Ahora Abraham piensa en armarse. ¿Y quién era Abraham? Un hombre riquísimo que tenía tanques de guerra. Entonces, ¿cómo se armó? Ojo a esto. ¿Sabe que el armarse en nuestras vidas está primero en nuestras mentes? Porque hay muchos que van a la guerra con muchos elementos, cascos y cuerpos blindados, pero en su mente están vencidos. ¿O no es así? Porque tal cual es el pensamiento del hombre, así tal es él. No es el caso de Abraham, el hombre espiritual. Cuando él decide armarse, se arma del pensamiento de Dios y sus promesas, de la voz del Espíritu, y se enfrenta a lo que sea, en el momento que sea y para las que sea. La unción de guerra no reflexiona, recibe la instrucción del Espíritu y actúa por la palabra. El profeta vio que el río estaba al frente de él, tomó el manto y lo abrió en dos. Eso no era para pensarlo. Moisés se enfrentó al mar. Jesús se enfrentó al hombre endemoniado cuyo espíritu estaba dominado por un espíritu mudo y sordo. Había tirado a ese muchacho y lo quería matar, y él le dijo: déjalo, nunca más, jamás regreses. ¿Acaso esas cosas se reflexionan? Les voy a contar una experiencia. Estábamos aquí arreglando el templo en aquellos años atrás. No sé qué pasó, no entiendo hasta este día qué ocurrió. Pero venía persiguiéndome un taxista en un carro, y yo venía en la bicicleta con los almuerzos. Y era a echarme el taxi por encima, a arrollarme. Yo era por los andenes, sube y baja. Desde abajo, desde la Plaza Mayor venía persiguiéndome, y yo súbeme y bájame, y él a echarme el carro encima. Llegué aquí al templo, golpeé esa puerta rápidamente, dejé los almuerzos tirados en el piso, y se bajó un tipo como de 2 metros, ojos azules, muy delgado, blanco, lo recuerdo muy bien. Y se bajó a pegarme a un jovencito tan diminuto. Pero en cualquier momento, no sé en qué momento, yo salté y le di un golpe en la cara. La muñeca de una vez se me inflamó, el ojo de él peor. Pero no sé en qué momento salió ese Daniel. Es lo que quiero mostrarle. No que lo estoy enviando a que le pegue al otro. Si fue el momento de la reacción. En ámbitos espirituales nunca se piensan las cosas. En ámbitos espirituales, cuando tú estás recibiendo la acción, la voz del Espíritu Santo, la palabra de Dios, son momentos para actuar sin temer. Son momentos para declarar. Le dijo Pedro a Jesús: si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Venga, mijo. Y enseguida se lanzó. Eso es pensarlo. Eso es razonarlo. El hombre espiritual no razona las cosas, las ejecuta por la fe del Hijo de Dios en la palabra de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que estamos inmersos en una guerra espiritual, y tenemos que hacer las cosas en el ámbito espiritual, oyendo la voz del Espíritu Santo, aplicando la palabra de Dios, pero accionando en el nombre de Jesús. No podemos estar ambivalentes en la obra de Dios, en la vida que Dios le ha entregado y en las cosas que tienes que administrar. Este hombre se armó, no lo pensó, y dice la palabra de Dios, Génesis 14, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes. También a Lot, su pariente, sus bienes, y las mujeres, y la demás gente.
Aquí hay cosas muy interesantes. En la guerra espiritual tú tienes un equipamiento siempre. No solamente debes oír la voz del Espíritu Santo, su palabra. No solamente tienes que accionar en la palabra de Dios, sino que tú vienes equipado también. Tú tienes un equipamiento de parte de Dios para tu vida. Así que este equipamiento es el que te hace poderoso para enfrentar las vicisitudes del día a día, de tu vida, para poder hacer la obra que Dios te ha dado. Es esa unción que está pensada de parte de Dios para que tú venzas. Es esa unción que se pensó para Sansón. Es esa unción que se pensó para Eliseo. Es esa unción que se reposó sobre David. Es esa unción que cayó sobre Saúl. Es esa unción que cayó sobre Daniel el profeta. Es esa unción que cayó en el pueblo de la iglesia primitiva. Es esa unción que debe caer sobre ti. Y los entendidos que digan amén. Es esa clase de unción que necesitas. Porque ¿sabe qué está haciendo toda esta temporada en el mundo? Le voy a dar unas cifras, unos significados mejor. Estuve investigando acerca de los nombres de estos 4 reyes. Uno de esos nombres, por ejemplo, Kedorlaomer, significa el siervo de Lacmar, una diosa de la antigüedad. Es decir, que este siervo de Lacmar obedece las órdenes de esa diosa y ejecuta. Otro nombre, Arioc, venerable, el que recibe veneración. Otro nombre, Anrafel, que es el que guarda los dioses. Tridal, el que tiene temor, el que da temor, por ejemplo. Y Sinar, la tierra de los ríos. O Gogim, naciones. Espiritualmente esto tiene una aplicación en las vidas. Por ejemplo, tomemos Tidal, el que da temor. Usted podría pensar que este espíritu de Tidal no se ha arraigado en el mundo con mayor fuerza hoy. Aló. ¿No es así? Sí. Tenemos que ser honestos. Y se ha querido apoderar también de la iglesia. Pero hay hombres, Abraham, que oyen y se arman y ejecutan la palabra de Dios, porque el amor echa fuera el temor. El hombre de Dios actúa bajo la unción de Dios. El hombre de Dios se prepara para la guerra. El hombre de Dios escucha la voz. El hombre de Dios está en la acción. El hombre de Dios hace la voluntad de Dios. Y usted se va a enfrentar en un momento dado a solas. No estará papá ni mamá, ni la iglesia, ni sus pastores. Será su guerra espiritual personal en el momento de vida. Y esa guerra determinará su futuro. Determinará aquello para lo cual usted está siendo preparado a través del tiempo. La guerra espiritual es verdadera. Jesús estaba con sus discípulos y Satanás quiso usar a uno de los mismos discípulos. ¿Y sabe qué Jesús hizo? Discernió por el Espíritu Santo y le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Y a quién le dijo eso? A Pedro. Pedro, el que sería la roca. Es decir, que nosotros tenemos que tener muy cerca de nuestra vida la unción de la guerra. Porque la Biblia enseña que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. La Biblia también enseña que nosotros estamos inmersos en una guerra espiritual. También la Biblia enseña que cada uno de nosotros, al que venciere, ¿qué pasa? El que venciere heredará. Solamente eso. Cada uno de nosotros venimos equipados entonces.
Y este equipamiento no es para que la unción caiga y usted tiemble o se dé risa o se desmaye. Eso es un efecto. Pero la unción viene para que usted pueda levantarse y mantenerse en pie de lucha. Para que en el momento que la es necesaria accionarla, usted la pueda hacer. Para que en el momento en que usted la necesite desarrollar, la ejecute con prioridad y con fuerza. Es necesario de esa manera. Mire lo que dice la palabra de Dios. Quiero mostrarle el capítulo de Marcos, capítulo 9. En el verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió ¿a quién? Al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Cuando Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa, en el tiempo de la oración, a la hora de la oración, y había el hombre ahí mendigo pidiendo, ¿ellos qué dijeron? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué había acontecido momentos antes, capítulos antes, para que esto ocurriese? Lo que dice el libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Para, 2 puntos, y empieza la historia. Cuando Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, él le dijo: no, Señor. Juan le dijo a Jesús: no, Señor, esto no lo puede hacer antes, yo tengo que ser bautizado por ti. Jesús le dijo: no, es necesario que cumplamos toda justicia, así que proceda. No porque Jesús tuviera de qué arrepentirse, pero sí tenía que proceder en el proceso de obediencia. Y la obediencia trae bendición. Y abre las ventanas de los cielos, y se derramó el Espíritu Santo sobre Jesús como paloma, como en forma de paloma. Y a partir de ese momento entró en acción el ministerio del Espíritu Santo sobre la persona de Jesús. Y las ciudades, las aldeas, la sinagoga, las personas nunca más fueron iguales. La historia fue cambiada, fue mudada. Tú sin la unción de guerra no vas a hacer nada. Podrás adorar y cantar y sentir cosquillita, pero no harás nada. Porque no serás desafiado a nada. Y no porque Dios no la haya depositado sobre ti, sino porque tú no la has querido ejercer. Hoy estos tiempos demandan más de unción de guerra que hace unos años atrás. Porque la iglesia se enfrentará, conforme a la palabra de Dios, a momentos proféticos críticos, fuertes en el ámbito espiritual. Y si tú no la tomas y la ejecutas, la masticas, la maduras, aprendes a manejarla, entonces vendrá el valle de los ayes. Hechos capítulo 1, el verso 8 dice: recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La unción de guerra se llama el Espíritu Santo de Dios. Hay de aquellos que no le den lugar al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Pues Jesús habló del Espíritu Santo en el Evangelio según San Juan, en los capítulos 6 y otros más, de que Él nos revelaría a Jesús, que Él nos enseñaría todas las cosas. Pero también se habla de que el Espíritu Santo es el Espíritu de resurrección y vida, de sabiduría, de poder y de unción. Nuestros muchachos están yendo a la universidad y la unción pecaminosa se los está cargando, porque no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque los papás no han tenido la capacidad de discernir la unción de guerra y transmitirla a sus hijos, empoderarlos de eso mismo.
¿Cómo la iglesia primitiva sí la pudo recibir y la transmitió? Y entonces vemos a Pablo y vemos a Timoteo, vemos a Loida, vemos a Eunice. La universidad abre sus puertas gratis, gloria a Dios. Vayan, estudien ellos, capacítense todo cuanto puedan, adquieran sabiduría tanto como puedan, pero hay una cosa más grande sobre todo eso, y es el espíritu de sabiduría y de unción que se llama el Espíritu Santo para sus días. Es necesario. Abraham, Jesús y muchos más la necesitaron. Dios nos equipa con ella. Y esta unción es para hacer su obra. Como decía hace unos momentos, esto no es para que solamente llores o tiembles, desmayes o sientas calor o frío, qué sé yo, las manifestaciones, los efectos, pero la mayor necesidad de esta unción es para que tú hagas la diferencia en el reino de Dios. Qué hermoso es ver jóvenes llenos de acción de la unción del Espíritu Santo, que ponen sus manos sobre los enfermos y sanan, que profetizan en el nombre del Señor y el Señor sostiene esa palabra, que adoran y cuando adoran cambian la atmósfera, que donde van saben a las personas que algo distinto hay en ellos. Como en el caso de Saúl, cuando fue llamado, fue, dice la Biblia, mudado en otro hombre cuando la unción cayó sobre él y entonces profetizó. ¿Y Saúl cuántos años tenía? ¿40? Cuando la unción cayó sobre David, fue ungido 3 veces, ¿cuántos años tenía? ¿60, 80? Pero también cuando la unción vino sobre Moisés, ¿cuántos años tenía? Así que la unción no tiene edad, la unción no tiene género, la unción está también para Esther, está también para Débora. La unción de hoy es para todo aquel que la quiera, para hacer la obra de Dios. ¿O piensas que los familiares que tienes al lado están libres? ¿O van camino a la eternidad y a la vida victoriosa en Cristo Jesús? ¿Cómo crees que necesitan? ¿Llamando al pastor solamente? ¿O a los pastores? ¿Usted cree que si la unción de la guerra estuviera sobre cada uno de nosotros y las estuviéramos ejecutando al 100%, cabríamos aquí? ¿Aló? Porque es que esto necesita determinación. Esto necesita varones y varonas. Esto necesita desafíos, compromisos. Esto necesita determinación como Jesús. Esto necesita determinación como los apóstoles, porque cuando vino la unción ya nunca más fueron iguales y estuvieron dispuestos a ir a la horca, a la crucifixión, a la guillotina, al lago de fuego, a la paila de aceite y ser martirizados y ser mártires por Cristo Jesús. La iglesia que no esté preparada con unción de guerra renunciará a Cristo Jesús fácilmente, huirá. Pero la iglesia de Cristo Jesús bajo la unción permanecerá hasta que Él vuelva. Es esa la clase de unción que tú y yo necesitamos para nuestros días aquí en la tierra, y que son ya no muchos, porque los tiempos se están cumpliendo, los eventos proféticos colocándose en sus posiciones. ¿De cuándo acá es necesario un pasaporte de vacunación para que tú entres a un centro comercial? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Solo detalles. Solo detalles. Pero entre detalle y detalle se compone una obra artística. Nuestros muchachos y nuestros adultos tienen que despertar.
Tienen que ver en el ámbito espiritual qué es lo que está ocurriendo en sus vidas, a su alrededor, y ser libres. Pero también pueden estar viendo lo que está pasando a su alrededor y ser ejecutores de esa liberación en el nombre y en la autoridad del Hijo de Dios. Usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. ¿Quiénes dijeron amén? ¿Y el resto qué dice? Creo que estoy en el lugar equivocado, ¿no? Pero necesitamos marcar diferencias. Necesitamos hacer diferenciación en nuestras vidas con urgencia. Y regreso a la Génesis para terminar, 14. Se armó, se llevó sus 318, cayó sobre ellos, los atacó, recobró los bienes, también los de su pariente, sus bienes y las mujeres y demás gente. ¡Qué buen resultado! Los que están bajo la unción o los que estamos bajo la unción tenemos resultados visibles y tangibles. Dice el Salmo, las bendiciones nos perseguirán. Gloria a Dios por ello. Seré cabeza y no cola. Y eso no quiere decir que no pase por valles o dificultades, pero estoy preparado en el nombre de Jesús, porque vamos de gloria en gloria. Algo nuevo Dios nos trae y yo quiero dar un paso más cada día, pues he visto ante mis ojos cómo crece y crece y crece, y algo nuevo Dios nos va a dar. El libro de Hebreos me enseña a mí que yo no soy de los que retroceden, sino de los que ¿qué? Avanzan. Todos los días les digo a los muchachos, hoy es un día de avanzada. ¿Qué hemos hecho hoy? Y avanzamos en el nombre de Jesús. Pero su casa tiene que avanzar. Revise su estadística de familia. ¿Qué tanto ha avanzado como familia en este tiempo? Y si no ha avanzado ni un milímetro, algo está pasando. Si tu nivel de fe, tu vida cristiana no ha avanzado, algo está pasando. Si tú eres el mismo que hace 6 meses, entonces ¿a qué estás jugando? La vida cristiana no es eso. Lot se armó y tuvo resultados contundentes, claros, diáfanos. Verso 17 y termino con eso. Cuando volvía, ¿de dónde? Oh, no, usted no ha entendido eso que acabo de leer. Cuando volvía, ¿de dónde? Léalo en su Biblia. ¿Por qué no dijo cuando volvía de la victoria? ¿Comprendió lo que quiero decirle? Le está restregando al enemigo su derrota. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Está debajo de nuestros pies, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas las cosas nuevas. Tu vida debe ser una vida distinta. Tu vida debe recordarle a Satanás que tú tienes un destino glorioso en Cristo Jesús. Tu vida debe recordar al mundo de las tinieblas que eres luz y no tinieblas. Tu vida debe recordar al mundo de que estás para hacer una diferenciación en todas tus áreas. Pablo hizo su diferenciación a pesar de que estuvo en el cepo, a pesar de que estuvo en naufragios, a pesar de que la víbora lo mordió y se esperaba que muriera. La unción de guerra estaba sobre él, la sacudió en el fuego y esperaban que muriera, pero vivió para ver la gloria de Dios. Pues no moriré, sino que viviré para ver y desarrollar las maravillas de su ley en mi vida. Pero esta es la clase de personas que necesitan la unción, porque la unción no viene para estarse sobre un trofeo. La unción, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan
y vino. Aquí hay bendiciones para los guerreros. El libro de Apocalipsis registra que tu obra aquí en la tierra no será en vano. Seremos llamados a lista uno a uno. Daniel, María Eugenia, Orlando, Osiris, uno a uno. Y en la pantalla digital, porque la tecnología más gloriosa es la del cielo. Quizás de plasma o de nano, no sé qué electrónicamente pudiera decir, ingeniero. Pero la mayor y más grande tecnología está en el cielo y se nos pasará todas aquellas cosas. Buen siervo, bueno y fiel, sobre poco, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, algo distinto será para tu vida en el reino de los cielos! Y no que se presente allá y, bueno, llegaste, pero ¿y qué pasó? Te di una vida, te di unos dones, te di unos ministerios, te di unas oportunidades, te guardé en la pandemia, te bendije aún en la pandemia. Y bueno, déjenlo entrar porque ¿qué más? El siguiente. Cada uno tendremos una corona. ¿Sabía usted eso? Y algunos no tendrán muchas piedritas en la corona. Aló. Quiera el Señor darnos la fuerza cada día más y la sabiduría para desarrollar aquellas cosas que Él necesita para que nuestras vidas cambien, para que nuestras familias cambien, para que aun cuando donemos sangre ahí, esa sangre lleve la unción y los sane, los recupere. Porque si los huesos del profeta aún después de años de muerto tocaron otros huesos y vivieron, su sangre que está llena de la unción de Dios, algo puede hacer. Yo no sé a quién estoy hablando yo. Lo que sí sé es de que ese pan que se trajo y ese vino no era por cualquier cosa. Esta es una teofanía del rey Melquisedec que viene de Salem. Jesucristo vino para premiar a Abraham su trabajo, a felicitarlo por haber derrotado a aquellos enemigos de la oscuridad. Y le trae dos cosas interesantísimas. ¿Le trajo qué cosas? Pan y vino. Tres cosas representa el pan. Después las ampliaremos y el vino. Pero tres cosas le quiso dar a entender el rey de Salem, Melquisedec, a Abraham. Uno, que el pan es tipo de sustento. Usted recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, se le dio la orden a Adán de que trabajara para que ganara ¿qué cosa? El pan con el sudor, es decir, que el pan le iba a dar sustento. Primera cosa que le estaba enseñando Melquisedec a Abraham es que su sustento y su victoria no había sido por su fuerza, dependía y venía del cielo para él. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el pan venido del cielo. El que come mi pan, vida tiene. Segunda cosa, el pan nos lleva a una gran comunión. Porque era muy común sentarse a la mesa y compartir el pan. En días pasados estábamos en la mesa y nos sentamos y llamamos a uno de nuestros hijos y nada que venía y no empezábamos. ¿Por qué? Porque para nosotros la mesa, el compartir el pan, nos habla de comunión. Puede ser un huevito,
puede ser solo una guapanela, pero el estar sentados allí nos habla de comunión. No se haga esperar a la mesa. Jesús nos está llamando a que tengamos esa comunión. Cada vez que hay una guerra y la ganamos y avanzamos o nos mantenemos en ella, nos está recordando que somos sustentados por Él y que hay una comunión de Él para nosotros siempre. Y aunque nuestro hijo esté en otro lugar trabajando por sus actividades y demás, o nuestra hija en la universidad o fuera, tenemos una comunión porque estamos conectados en el Espíritu. Lloramos en el Espíritu por ellos, porque tenemos comunión. ¿Cuánto más la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo con nuestra vida? Y nosotros ignorándola. Tercera cosa que nos habla el pan, nos habla acerca del elemento que es muy significativo en nosotros y que es que hay un pacto de Dios para la humanidad. Y este es mi nuevo pacto en mí, en el pan, en el cuerpo de Cristo y en su sangre dada a nosotros. Cuando usted pasa los eventos de las circunstancias, se le entrega también vino, porque habla del gozo y de la alegría de esa victoria, y es Jesús mismo quien viene a celebrar contigo tus victorias, tus batallas, porque Él dijo: nunca los voy a dejar, estaré con vosotros siempre hasta el fin. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tu vara y tu callado me infunden aliento y aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y mi copa está rebosando. David sabía lo que vivía. David sabía lo que nos está queriendo decir. Le invito a que se pongan sus pies, por favor. Hay un versículo que me gusta mucho y lo tengo en mi estado, no sé, en el lugar ese del WhatsApp. Estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, de justicia y de fuerza. Esa es mi confesión diaria, tecnológicamente hablando. Yo no sé cuál será la suya, pero tú tienes que hacer una diferenciación en tu vida, porque todos tendremos que atravesar las batallas propias. Todos tenemos nuestras luchas personales, de familia, de ministerio. ¿O no, pastor? ¿O no? Ustedes nos ven aquí con corbata y chaleco y chupa de moda, pero chupamos allá en la semana. Pero para estar aquí es porque su gracia nos basta, y porque hemos abierto el corazón para que su unción fresca venga cada día, bramando y diciendo como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Y cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Cierra tus ojos, levanta tus manos. No sé cuáles son tus luchas. No sé con qué te estás enfrentando. No sé cuál es el clamor que mantienes hoy. Pero es tiempo para que, además de tus lágrimas, te levantes, renueves tus fuerzas. Porque la Biblia nos enseña que el largo camino nos resta. ¿Con qué cosas luchas dentro? Cuéntales a tu Señor. Quizás con ese hijo o ese esposo rebelde o esas circunstancias adversas. Cosas que no entendemos a veces,
enfermedades que quieren venir a la vida, a la familia, a los familiares, opresiones. ¿Cuál es aquella cosa con la cual estás luchando? Pero déjame decirte que uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es Jehová Nissi. Jehová es mi estandarte. Él es varón de guerra y va delante de ti. Date cuenta quién es el que pelea por ti. ¿Quién es el que te trae pan? ¿Quién es el que te recuerda que eres su sustento? ¿Quién te recuerda que estás en comunión? ¿Quién te recuerda que es la vida? ¿Quién te recuerda que es la resurrección? ¿Quién te recuerda que pagó por ti y que pelea tus batallas y también tú tienes que pelear las tuyas? Así que da un paso de fe. Levántate. Desenfunda la espada. Erguíos. Y cuando veáis estas señales, erguíos, porque vuestra redención se acerca, iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de los hombres y mujeres diferentes, distintos, que algo esperan del cielo haga con sus vidas.